¿Qué produjo esta caída? Hizo que el pecado entrara a la humanidad, y porque entró el pecado, también entró la muerte. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, refiriéndose a Adán, porque él fue el responsable delante de Dios, y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En este punto, Dios nos está enseñando ya desde el huerto del Edén que todos nosotros, todos los seres humanos, hemos pecado contra Dios. Todos hemos desobedecido y estamos esclavos de ese pecado. Eso es lo que nos dice la Biblia. Sin embargo, Dios ya desde el huerto del Edén nos está enseñando algo maravilloso, porque Dios, cuando ellos tenían vergüenza porque estaban desnudos, la Biblia dice que Dios hizo túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué significa eso? Que Dios mismo sacrificó a algún animal para tomar esa piel y vestir, y les hizo túnicas a Adán y Eva. Eso es un mensaje tremendo, porque aquellos animales no eran los que merecían ese castigo de ser sacrificados. Hasta ese momento, les recuerdo, ellos ni siquiera comían carne. Entonces no era un estilo o no era algo que se hacía de matar animales, sino que ese es el primer sacrificio, que Dios mismo toma esos animales y por causa del pecado del hombre y los cubre a ellos. Ese es un mensaje maravilloso que nos viene anunciando, por supuesto, la venida de Jesús. ¿Por qué? Porque la sangre en la Biblia tiene un papel muy importante. Puede alguien chocarle esto un poco, pero esto es lo que nos enseña la Biblia. Ya el Señor había designado para la expiación la sangre desde el pecado de Adán y Eva en Génesis 3, como acabamos de ver, cuando la Biblia dice que Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y con ellas los vistió. Entonces Dios ya venía haciendo esto, anunciando que había un plan de rescate para el hombre desde el Génesis. El libro de Génesis 3:15 incluso dice, pondré enemistad, le está hablando a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, por ahí donde está el talón. Entonces, lo que está diciendo aquí ya desde el huerto del Edén es que Dios estaba y tenía un plan de rescate, un plan de salvación que iba a hacer por medio de la simiente de la mujer, es decir, un hijo, y ese hijo, Jesús. Pero, como mencioné al principio, en ese huerto no solo había un árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, sino también había un árbol llamado el árbol de la vida. Y es interesante porque Adán y Eva no comieron de ese árbol. Ellos no comieron. ¿Cómo sé que no comieron? Porque después de que Dios les reprochó y les habló acerca del mal y del pecado que habían ellos cometido y cómo Dios maldijo incluso hasta la tierra misma en ese momento, inmediatamente cuando eso sucede, en Génesis 3:22 dijo el Señor, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ok, entonces Dios aquí mismo está diciendo que había un árbol de la vida y que Adán y Eva no habían alcanzado a comer. Y Dios evita, luego del pecado, evita que ellos coman. Antes del pecado era permitido para ellos comerlo. Pero ¿por qué hago este alcance? Aunque no alcanzamos a profundizar tampoco en esto, pero esto representa a Jesucristo. Ya desde el huerto del Edén, el hombre tuvo la posibilidad, antes de caer en el pecado, de estar en Cristo y de comer de Cristo, de beber de Cristo, de ser de Cristo. Pero el hombre no escogió, no quiso eso, sino que prefirió la tentación, caer en la tentación y querer ser igual a Dios, querer él ocupar el lugar de Dios. Eso es súper, súper profundo, pero en otro momento, durante las clases, podemos seguirlo conversando. El libro de Apocalipsis habla de este árbol de la vida. Les recuerdo, Apocalipsis es el último libro y estamos hablando en el último capítulo del Apocalipsis aquí. Ah,
Se habla entonces en los primeros capítulos de Génesis acerca del árbol de la vida y se habla acerca del árbol de la vida en el último capítulo de la Biblia, en Apocalipsis 22, donde dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad, sanidad de las naciones. Y Apocalipsis 22:14 que dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad.